Bueno, vamos a continuar aquí versículos 16 y 17 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 12, versos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Estos versículos son una continuación del versículo anterior, es una advertencia. En el versículo anterior hablaba de que mired bien, o sea, cuidado, ¿no? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, esta les estorbe y por ello muchos sean contaminados. Y entonces nos habla acerca de Esaú. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Sí, profano significa algo que no es santo, ¿no? Entonces podemos decir que Esaú era un mundano. Esaú no tenía ese temor de Dios. Esaú no tenía ese valor por las cosas espirituales. A tal punto, ¿verdad?, que dice allí que por una sola comida vendió su primogenitura. Sabemos que la primogenitura, amados hermanos, era un derecho que tenía el primer hijo, varón, que nacía. Y este derecho era algo tan importante porque una vez que su padre falleciera, ese primogénito tomaba el lugar de su padre. Él era el jefe, vamos a decir, de la casa. Él iba a ser el sacerdote de la casa en aquel entonces, cuando todavía no había sido instituido el sacerdocio arónico. También se dice que a través de esa línea era que iba a venir el Mesías. Sin embargo, vemos que Esaú no le importó, no le interesó. Quizás él ni siquiera indagó mucho en esa área. Él diría, bueno, total. Dice allí que no le dio el valor. Cuando vamos allí en Génesis, vemos que en una ocasión él llegó cansado él era cazador, mientras que Jacob era pastor de ovejas. Y entonces llegó cansado y llegó y vio a su hermano que estaba cocinando allí, dice que un guiso rojo, luego más adelante dice que es lentejas. Y cuando él vio aquel guiso y con ese cansancio le dice, dame de tu guiso. Jacob, que sabemos que era bien astuto, sí en cambio sabía muy bien el valor que tenía la primogenitura y él sí la valoraba. La valoraba tanto que la ansiaba, la anhelaba. Quizás en el fondo él decía, ¿por qué no nací yo primero? Yo quisiera, y quizás viendo las actuaciones de su hermano diría, oye, yo he tenido que ser el primogénito. Y resulta que esta fue como la ocasión perfecta para Jacob. Y cuando Esaú le pide de ese guiso, él le dice, bueno, yo te lo vendo, no te lo voy a regalar, te lo voy a vender. Tú me das la primogenitura y yo te doy de mi guiso. Y mire, en poco que tenía Esaú la primogenitura, que sin ningún remordimiento, sin mediar nada, vale, total, ¿para qué la quiero? Yo me voy a morir. Y así menospreció algo que fue un derecho que Dios le daba, un regalo, podríamos decir, que cualquiera hubiera anhelado. Sin embargo, él no la valoró. Dice que la vendió por un plato de lentejas. Y después dice, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. En ese momento a él no le importó, él simplemente en ese momento quiso saciar su hambre, tenía hambre y quería ser saciado. De esta manera a él no le importó, ¿verdad? Muchas veces nosotros utilizamos mucho esta expresión, vendió su primogenitura por un plato de lentejas, cuando una persona deja lo espiritual, lo valioso y lo vende o lo cambia por algo que no tiene ningún valor, por algo terrenal. Es como podríamos decir, es cambiar bendiciones espirituales por saciar en un momento. Tenemos un ejemplo, tenemos una posición, le estamos sirviendo a Dios, un hombre, una mujer sirviéndole al Señor con un gran ministerio y de pronto comienza a coquetear con el pecado y de repente
sí, tiene la oportunidad allí de quizás de pecar y puede salir corriendo como hizo José, que dice que salió corriendo y dejó a esa mujer allí, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Quizás alguien dice, bueno, total, nadie se va a enterar. Bueno, una vez no pasa nada. Y cae en un pecado, amados hermanos, llámese lo que se llama, un pecado sexual, un pecado de mentira, un pecado de engaño, de lo que sea. Y vende la primogenitura porque defrauda a Dios, está defraudando al Señor con eso. Está diciendo que es más importante en ese momento suplir su deseo carnal o sus antojos o como le querramos llamar, que poder servir a Dios y poder mantenerse en integridad y en santidad con Dios. Es importante que valoremos lo espiritual, amados hermanos, la posición que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado herencia, nos ha dado promesas, nos ha dado cosas grandiosas. Jesucristo hizo un sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando nosotros preferimos las cosas del mundo que las cosas de Dios, estamos haciendo como hizo Esaú, que prefirió un plato de lentejas que saciaba en un momento, porque al rato él iba a tener hambre otra vez, a una bendición que iba a ser perenne, una bendición que iba a ser para toda la vida. Más adelante dice que cuando en otra ocasión, cuando Isaac le da la bendición a Jacob, que vemos que como Jacob engañó al padre en ese momento, y él viene por su bendición y el padre le dice, no, ya alguien vino por ti y ya se la di. Y dice que comenzó a llorar, pero padre, dame, no guardaste alguna bendición, no tienes algo para mí. Él le dijo, no, ya se la he dado, ya le he dado tu bendición. Y ahí lloró, pero no es porque él valorara la bendición realmente, sino porque se dio cuenta quizás ahora de lo que había hecho. Quizás reaccionó tarde y pensó, wow, ahora este me va a quitar mi bendición, ahora este me va a quitar mi lugar, ahora el privilegio que tenía, ahora lo va a tener él. Pero ¿por qué no lo pensó antes? Porque se dejó llevar en el momento por un deseo de la carne. Cuidado con los deseos carnales que nos hacen perder bendiciones espirituales. Dice que aunque él la procuró con lágrimas, no la obtuvo. Entonces después que cometemos los errores, después que fallamos, aunque lloremos, ya no podemos echar atrás muchas cosas. Por eso nosotros debemos pensar antes de cometer cualquier error, antes de fallar, porque todas las cosas que nosotros hagamos van a traer consecuencias, amados hermanos. Una muchacha, ¿verdad? Enamorada, quizás se ha guardado para el Señor y de pronto un día, enamorada, la muchacha se deja creer del muchacho y termina allí acostándose con él, termina fornicación. Después, aunque la muchacha llore, eso no le va a devolver la virginidad. Eso no va a volver atrás las cosas que ya pasaron. Entonces nosotros debemos pensar esto. Una mujer se acostó, quizás un adulterio, lo que sea, se quedó embarazada. Ya no puede volver atrás como pasó a Betsabé y a David. Entonces ya vienen consecuencias por causa de ese momento, por un momentito, por un deseo de un momento. A veces perdemos grandes bendiciones, dañamos un testimonio, quizás de toda una vida por un momento de locura. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y nos enseñe a valorar lo que Dios nos ha dado. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado, amados hermanos, son para valorarlas y para cuidarlas. Y no dejemos que en un momento de arrebato, en un momento de carnalidad, en un momento de descuido, perdamos nuestra bendición y nuestra primogenitura que el Señor nos ha regalado. Que Dios te bendiga, nuestra hermana con nosotros. Gloria al Señor, que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, estamos en vivo, hermanos. Gloria a Dios. Dicen los textos del 18 al 20, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada,
con dardo. Gloria al Señor. Bueno, aquí en estos versículos nos recuerda el escritor la historia o el momento que vivió el pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando Dios pues les ordenó que se acercaran allí. Dios quería encontrarse con el pueblo, quería tratar con ellos, pero fue una escena muy aterradora para el pueblo de Israel. Dice que Dios le dio una palabra a Moisés y le dijo: mira, si el pueblo hace lo que yo le ordeno, los voy a bendecir, me serán gente santa, de pueblo escogido, yo los voy a bendecir, los voy a prosperar. Y el pueblo dijo: claro que sí, vamos a obedecer todo lo que Dios nos mande, todo lo que Dios nos diga. Ellos estaban dispuestos, pero dice que al día siguiente de los 3 días que Dios les había mandado a purificarse, a ordenarse, dice que a la mañana del día tercero entonces comenzó allí un espectáculo tremendo, una escena aterradora para ellos, porque dice que el monte ardía en fuego. Dios descendió en fuego allí sobre el monte Sinaí. Dice que había humo, había relámpagos, trueno, había una trompeta que sonaba, y dice que iba aumentando el sonido, la intensidad de esta bocina. Y yo me imagino el temblor o el pavor que pudo haber sentido el pueblo de Israel. A veces se oye un trueno. Allá en Venezuela una vez hubieron una serie de truenos terribles que sucedieron en algunas ciudades de Venezuela, y mucha gente que no tenía el temor de Dios o que no se estaban congregando, mire, esos llegaron a la iglesia buscando a Dios. ¡Ay, no, qué tremendo trueno! Con un truenito se asustaron y llegaron a la iglesia. Imagínense el pueblo de Israel allí, todo esto que escuchaban y veían, y había una sentencia, aparte de todo lo que ellos estaban viendo, que si alguna persona o alguna bestia tocaba allí el borde o los límites, ¿verdad? Dios les había puesto límites allí del monte Sinaí, dice que era traspasado, iban a morir, hermano. Había una sentencia tremenda, aunque ellos tuvieron una disposición al principio de recibir los mandamientos del Señor. Al momento de ver todo esto, dice que había tiniebla, había oscuridad, era una cosa tremenda, hermano. Y dice allí que nosotros, dice el verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Ellos tuvieron esta experiencia tremenda y aterradora, pero dice que nosotros no nos ha sucedido de esta manera. Y bueno, más adelante en los siguientes versículos el hermano Frank nos va a explicar cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra posición o qué es lo que estamos nosotros alcanzando en el Señor, muy diferente a lo que el pueblo de Israel le tocó experimentar en esta oportunidad. Así que Dios nos ayude a nosotros a valorar esa bendición, esa gracia que estamos recibiendo en este tiempo final, que Dios nos ayude a nosotros a tener en cuenta la diferencia o la gracia que Dios ha tenido para con nosotros en estos tiempos, y podamos atesorarlo y aprovechar todas estas bendiciones y alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta mañana, la paz de Dios sobre sus vidas en el nombre del Señor. El versículo 21 al versículo 23 dicen de la siguiente manera: y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Gloria al Señor. Bueno, como venía hablando nuestra hermana Verónica acerca de esta experiencia, nosotros no nos hemos acercado a este monte Sinaí, nos hemos acercado, como dice ahí, al monte de Sión. Y ciertamente hay un contraste entre el monte de Sinaí y el monte de Sión, y es que en este monte Sinaí había un cierto temor, pues la gente estaba aterrorizada, tenía un límite donde ellos no podían traspasar esos límites, esos senderos, porque el que lo traspasase, fuese hombre o fuese bestia, moriría.
nosotros nos hemos acercado a este monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, donde tenemos, hermano, entrada. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó y nosotros tenemos entrada libre a la presencia del Señor. En el monte Sinaí solamente uno era el que podía subir y era Moisés. Y hoy, a través de esta manifestación que Dios nos ha entregado a través del Señor Jesús, todos podemos subir allí a la presencia del Señor, al monte de Sión. Dice ahí que nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Sabemos que los ángeles están puestos y están allí para servir a los santos. La palabra del Señor habla en Apocalipsis acerca de miles y miles de ángeles, millares de ángeles. Habla la palabra del Señor allí cuando Juan vio esta revelación. Y dice que nosotros nos hemos acercado a esa ciudad de Dios, a la nueva Jerusalén, que está en compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esto es a todos los creyentes que han inscrito sus nombres allí en el libro de la vida del Cordero de Dios, que han reconocido, que han aceptado a Jesús en sus corazones y han cambiado su forma de vida, se han arrepentido de sus pecados y viven una vida agradable delante de la presencia del Señor. Y sigue diciendo ahí, al Dios, el juez de todo. Un día Dios juzgará a todas las personas, a toda carne, y nosotros estaremos allí, hermano, no para ser juzgados, sino para ser recompensados. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis que el Señor viene y su galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que si tú estás trabajando para el Señor y quizás no ves el resultado, quizás no ves tu paga, la paga viene de parte del Señor. Y si tú has desmayado, que ya no estás trabajando, yo te animo en el nombre del Señor para que tú continúes, pongas mano allí en el arado, pongas mano al trabajo en medio de la obra, porque vendrá el juez justo que juzgará a todos. No para nosotros será para condenación, sino para vida eterna, para galardonarnos. Y dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Sabemos que la gente, las personas antes de Jesucristo, antes de la gracia, vivieron allí y ellos estuvieron allí según la ley, y muchos de ellos fueron salvos. La palabra del Señor aprendíamos en estos días en el capítulo 11 acerca de los héroes de la fe. Hablaba de muchas personas, entre ellos Enoc, que Enoc, dice la palabra del Señor, que caminó con Dios y fue traspuesto, no vio muerte. Y estas personas estarán allí también, como dice ahí, a los espíritus de los justos hechos perfectos. El Señor pues nos entregará a cada uno, hermanos, según sea la obra de cada cual. Así que debemos de consagrarnos cada día más para el Señor. Debemos de apartarnos de lo mundano, del pecado, como dice la palabra del Señor aquí en este mismo capítulo, en el versículo 1, que debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr esa carrera que tenemos por delante en el nombre del Señor. Nosotros nos hemos acercado, hermano, al monte de Sión, a la ciudad de Dios, donde el Señor nos ha dicho que somos su pueblo, que somos sus hijos, que somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel en el nombre del Señor. No como en el monte Sinaí, que la gente estaba aterrada, que no tenía entrada, que solamente podía mirar desde lejos. Nosotros tenemos la bendición de que Dios nos ha entregado, como dice la palabra, todas las cosas para que las disfrutemos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra en Hebreos capítulo 12. A mí me corresponde el verso 24 y dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Bueno, aquí hemos venido hablando quién era ese mediador de ese nuevo pacto. Llevamos capítulos hablando al respecto de este tema y sabemos que ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. Él es ese mediador, Él se presentó como sacrificio vivo por amor a nosotros. Y aquí dice que, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es muy importante esto que habla porque había algo, ¿no? En la muerte de Abel, la sangre de Abel clamaba por venganza por su hermano que lo había matado de una manera vil. Abel tal vez no se merecía esa muerte porque Abel pues era un hombre justo, ¿no? Y vemos cómo entregó esa ofrenda agradable al Señor, mientras que Caín era un hombre que pues no hacía las cosas bien y entregó una ofrenda que no era agradable al Señor, y entonces esto causó celo en Caín y causó molestia al punto de matar a Abel. Entonces la sangre de Abel clamaba esa venganza, ¿sí? Pero en cambio la sangre rociada de nuestro Señor Jesucristo, rociada o sea, por nosotros en nuestras conciencias, esa sangre no clama venganza. Esa sangre lo que trae es misericordia. Hay algo que yo siempre lo he pensado y lo he dicho, es que la sangre de Cristo tiene poder, mis amados hermanos. Y yo lo pude experimentar a través de una experiencia que tuve hace tiempo con un familiar. Este familiar pues estaba falleciendo. Y a mí lo único que me salía a decir era: la sangre de Cristo tiene poder. Y lo dije no sé cuántas veces. O sea, era lo único que a mí me salía a decir. Y yo puedo decir ahora que esa sangre que yo clamaba, la sangre de Cristo, pudo salvar el alma de este familiar. Y por eso yo de verdad que, o sea, yo cada vez que tengo algún problema o algo así muy fuerte, que me veo así muy, muy mal, yo siempre clamo la sangre de Cristo. Y mis amados hermanos, yo sé y he visto, he experimentado el poder que tiene la sangre de Cristo. Entonces, sabemos que aquí en Hebreos hacen mucho énfasis en el tema de ese mediador, de ese nuevo pacto, porque a los judíos les costaba entender ese sacrificio, porque ellos habían crecido creyendo que, bueno, que el sacrificio era a través de corderitos, a través de animales, esa sangre era rociada sobre la víctima, ¿sí? Que en este caso eran animales. Y bueno, entonces el Señor Jesús también, su sangre fue rociada sobre él, sobre la víctima que fue nuestro Señor Jesús, pero con la diferencia de que esta sangre es sangre que trae salvación, sangre que limpia, sangre que purifica, sangre que lava. Esa sangre preciosa, ese sacrificio tan grande que el Señor hizo por nosotros. Entonces nosotros no podemos tomar en balde esta salvación. No podemos tomar en balde ese sacrificio tan grande que el Señor hizo. Anteriormente, tal vez nos sentíamos un poco alejados de Dios y veíamos a Dios tal vez como un autoritario, ¿verdad? Vemos en las diferentes historias del Antiguo Testamento cómo el Señor era bastante rudo, bastante fuerte, ¿verdad? Con la humanidad. Pero a través de ese nuevo pacto, a través de ese mediador que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso al Padre. O sea que ya no vemos al Padre como lo veíamos tal vez antes, como que imposible por nuestros pecados, porque nosotros estamos en la carne, por lo tanto vivimos en pecado. Pero gracias a ese sacrificio,
ya no tenemos condenación. Entonces, cuando partamos de este mundo y estemos arriba, podemos entrar en su presencia a través y por medio de ese mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, continuemos esta carrera, continuemos buscando del Señor, continuemos valorando ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, que no sea en balde, sino que nosotros tengamos presente el sacrificio tan grande que el Señor hizo y que podamos ser aprestos delante de Él. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre su vida. Bendito sea el Señor. Continuamos aquí en el capítulo 12 de Hebreo, versículo 25, dice la palabra del Señor: mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Desde un principio, ¿verdad?, el autor de este libro, esta carta a los hebreos, habla, ¿verdad?, acerca de endurecer nuestro corazón, de no oír la voz de Dios. Y a veces sucede, ¿verdad?, que en medio de esa situación difícil nos encegamos en nosotros mismos a pensar y a ver las cosas como que nosotros resolvemos. Pero vemos allí, ¿verdad?, en Éxodo capítulo 20, cuando habla la primera parte que dice aquí en el versículo 25, mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Se refería a Moisés, bendito sea el Señor. Sabemos, ¿verdad?, que Moisés fue un hombre, ¿verdad?, que Dios usó para libertar al pueblo de Israel bajo aquella esclavitud egipcia. Y allí en medio del desierto, Dios probando el corazón de esta gente, estaban, ¿verdad?, vamos a decir, atemorizados como tal, que no querían ni enfrentarse ni hablar, ¿verdad?, darle palabras a Dios como tal, sino que querían, ¿verdad?, que Moisés resolviera allí la situación. Dice, ¿verdad?, la palabra en Éxodo, que por muchas ocasiones Moisés era allí el mediador entre el pueblo de Israel y Dios, bendito sea el Señor. Hoy día, ¿verdad?, tenemos ese mediador que es Jesucristo, bendito sea el Señor. De una u otra manera, ¿verdad?, seas creyente o no seamos creyentes, hermano, tenemos que oír la voz del Señor. No podemos, ¿verdad?, continuar con el rechazo. Algunas personas dicen, ¿verdad?, que el evangelio es para solamente aquellas personas que somos de bajos recursos, ¿verdad?, de necesidad como tal. Pero sabemos que eso es mentira. El evangelio es para toda criatura, ¿verdad? No rechazando esa voz, ¿verdad? Puede ser que hoy día no está hablando Dios directamente, pero está su iglesia, ¿verdad?, como representante. Está el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos conduce a la convicción, nos lleva, ¿verdad?, a esta palabra, o nos lleva, ¿verdad?, al discernimiento de las Escrituras. Bendito sea el Señor. Entonces, ustedes, ¿verdad?, mis amados que nos están escuchando, que nos están observando, es tiempo, ¿verdad?, que abramos nuestro corazón y dejemos, ¿verdad?, que el Señor entre a nuestras vidas y no continuemos, ¿verdad?, con ese rechazo, mis amados. No tanto, ¿verdad?, para la persona indocta o para la persona que no conoce, sino también para el creyente. Hay cosas que de pronto nosotros como pueblo de Dios no alcanzamos porque no obedecemos en primer lugar a la palabra del Señor y no obedecemos a nuestras autoridades terrenales. Como dice aquí, ¿verdad?, la segunda parte de este versículo 25, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde el cielo. Tengamos, ¿verdad?, siempre eso allí pendiente, de que el Señor siempre está observando, está viendo nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra actitud, nuestra manera de progresar o de continuar, ¿verdad?, en este camino. Hay gente que solamente dice, no, Dios mira el corazón y aquello. Sí es verdad, Dios mira el corazón, pero no solamente que el Señor nos observe, sino que también nosotros despertemos, mis hermanos, de que también nosotros seamos partícipes de esta bendición, ¿verdad? Le echemos mano, como dice la palabra, al arado. Ya le hemos puesto la mano. Bueno, vamos a continuar. Hay dificultades, sí, la vamos a atravesar, pero no rechazando el llamado, no rechazando, ¿verdad?, eso que el Señor hizo por nosotros a través de su Hijo amado allí en la cruz del Calvario, comprándonos a precio de sangre. Lo que hizo Jesús no lo vamos a conseguir en ningún lado, hermano, ni aquí en ningún lado, bendito sea el Señor, entendiendo que solamente Jesús, ¿verdad?, por medio de Jesús es que nosotros alcanzamos su misericordia. Entonces, mis amados,
Démosle, ¿verdad?, la cara al Señor. Aquí estoy, heme aquí, Señor, ayúdame. Quiero de verdad hacer cumplir ese propósito en el cual tú me has llamado. Y no sigamos, ¿verdad?, rechazando la voz del Señor. No sigamos, ¿verdad?, endureciendo nuestro corazón. Pidámosle al Señor que nos dé discernimiento a la voz de Dios para hacer el trabajo y para continuar. Y no nos vaya a pasar como le pasó al pueblo de Israel. Todos quedaron postrados allí en el desierto. Esa gente que salió no pudieron entrar a la bendición. Hoy en este tiempo nosotros como iglesia, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y que de verdad tengamos ese discernimiento de oír el propósito del Señor para hacer, ¿verdad?, y cumplir con ese llamado que tenemos de parte del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. La paz del Señor sea con todos ustedes. El 26 dice así: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Bueno, vemos que nos dice que se aproxima una nueva reforma, se puede decir, ¿no? Va a ser removido ciertas cosas que aún están, no solamente en la tierra, sino que están en los cielos, ¿no? Y esto que dice que va a ser removido, no solamente dice aquí en la tierra, se refiere cosas de que están hechos por la mano del hombre, es decir, las potestades, ¿no? Los principados, los reinos, todo eso, las gobernaciones son hechas por los hombres. Entonces, llegará el día en que todo eso va a ser removido, ¿no? Y vendrá un verdadero gobierno estable, no hecho por el hombre, no dictado por el hombre, sino que directamente por Dios, que es el quien nos va a gobernar. Entonces ya eso va a ser removido, va a ser, dice la palabra, que toda isla desaparecerá, porque son cosas que vienen y se van, ¿no? Asimismo, toda potestad de todo reino, ¿no? Todo se acabará, ¿no? Y reinará Cristo Jesús. Y cuando esté en ese reino es el que nosotros debemos anhelar. Ese reino es el que nosotros debemos estar allí con ese reino, ¿no? No con las cosas de ahora que se acaban, que se va, se fuma, ¿no? No, luchemos para que un día también estemos nosotros presentes allí. Cuando esté el Señor reinando también, estemos nosotros con Él, ¿no? Y no que nos aparte y que ya no tengamos nada, así como la gente de Israel salieron a buscar la tierra prometida y sin embargo se quedaron en el camino. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque empezaron a hacer cosas que no, indebidas, ¿no? Y no alcanzaron a llegar a la tierra, solo alcanzaron los que eran jóvenes. Y así mismo nosotros, si nosotros desechamos las enseñanzas de Dios, la enseñanza de Cristo Jesús que vino a decir, también nos quedamos en el camino. Hermanos, es triste quedarse en el camino. Luchemos por alcanzar la meta, por llegar allá, ¿no? Y no quedarnos en el camino donde no hay nada, ¿no? Dice que todo va a ser removido, ¿no? Y una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y el Señor nos ayude, ¿no? Aumente nuestra fe y nuestra certeza de confiar en Él y no dejarnos engañar por las cosas de este mundo que van a perecer el día de mañana. Entonces busquemos a lo firme, que es Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor, Dios les bendiga. El versículo 27 dice así: y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Bueno, aquí estamos hablando de ya lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya con todas las cosas. Y bueno, nos indica ahora aquí una frase que estaba expresando que las cosas movibles iban a ser, valga la redundancia, movidas de su lugar.
y solamente iban a quedar aquellas cosas permanentes, eternas, ¿verdad? Hay una parte de la Biblia que dice, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro fundamento? ¿Dónde debe estar puesta nuestra vida? En el Señor Jesucristo. Dice que todas estas cosas van a ser movidas, el cielo, la tierra, muchas cosas que se crearon ahora van a ser movidas para que quede lo eterno, lo celestial. Y nosotros debemos fundamentarnos sobre la roca, sobre estos sólidos, para que podamos permanecer a las sacudidas de esta vida. Muchas veces en nuestra vida diaria o en nuestro caminar por esta tierra hemos tenido en algún momento sacudones, por decirlo así, o momentos difíciles, y ahí es donde nosotros demostramos qué calidad de cristianos hay en nuestra vida, qué es lo que hemos aprendido en los años que tenemos en el Evangelio. Yo recuerdo que a la edad de 17 años para mí fue el primer sacudón en las cosas del Señor. Fue algo muy fuerte, un problema familiar que estaba pasando y nos afectó a nosotros muchísimo. Y recuerdo que durante ese tiempo lloré mucho, y le decía al Señor que me ayudara, porque veía cómo pasaban problemas dentro de la familia y a la final todos se dispersaban, ¿verdad? Se iban de la iglesia y luego era triste la vida de los jóvenes por consecuencia de sus padres, y luego se apartaban del Señor y pasaban cosas tristes en su vida, empezaban a practicar el pecado y se alejaban del Señor. Y recuerdo cuando ese sacudón hubo en nuestra familia, yo le decía al Señor que me ayudara a mí a no apartarme de Él, que todas esas enseñanzas que había escuchado en la iglesia, ahora me tocaba ponerlas en práctica. Es como decir, uno ve la teoría y luego cuando se presenta la situación, bueno, ahí es cuando tú vas a poner en práctica la palabra del Señor. Y solamente le decía al Señor que me ayudara mucho, que no me quería apartar, que no quería terminar como esos jóvenes que estaban creciendo conmigo y luego venían momentos difíciles y se apartaban y luego su vida era triste. Y recuerdo que el Señor, bueno, me ayudó a mí, ayudó a mis hermanas a permanecer en sus caminos. Y luego más adelante, en el caminar, estando casada, luego tuve otro sacudón fuerte que fue cuando no podía tener hijos. Y de igual manera le decía al Señor que me ayudara a permanecer en Él, que me diera mucha fortaleza, y así fue. Cuando nosotros estamos fundamentados sobre la verdadera roca que es Jesucristo, a pesar de las dificultades y las circunstancias que se nos presenten en la vida, nosotros vamos a permanecer firmes porque sabemos que nuestra ayuda siempre viene del Señor, pero debemos entender que debemos estar parados sobre la roca que es Cristo. Van a haber cosas que se van a quitar de nuestras vidas que nos gustan mucho, pero van a ser quitadas, pero nosotros debemos permanecer firmes. Y así va a pasar en esta tierra. Se van a mover muchas cosas que ya no están bien, cosas que no edifican para nuestra vida, para que venga el nuevo reino del Señor, pero nosotros como hijos de Dios debemos estar fundamentados en Cristo, que la palabra del Señor nos dice en Romanos que nada nos tiene que separar del amor del Señor, que vengan peste, dificultades, momentos difíciles de angustia, de hambre, de escasez, no nos debemos mover de la gracia del Señor, de esta gracia inmerecida que estamos viviendo. Entonces, si en estos momentos estás pasando momentos difíciles y tú piensas que la solución es apartarse porque supuestamente no ves la ayuda del Señor, hoy te digo que reflexiones en la palabra del Señor, acude a la palabra del Señor, acude a la oración. En los momentos donde tu vida es sacudida es cuando más debes aferrarte al Señor y no buscar que quién me pueda ayudar, quién me pueda aconsejar. Si hay personas terrenales que nos pueden ayudar, pero la persona que más nos puede ayudar a nosotros es el ser celestial, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y en tus momentos de sacudida es cuando debes aferrarte al Señor, aférrate a su palabra, léela con sabiduría, con entendimiento. Si tú se lo pides al Señor, te va a ayudar, porque si yo a la edad de 17 años, que todavía es cuando uno está tomando decisiones, Dios me ayudó en ese momento. Fue en el momento donde yo tuve mi encuentro personal con el Señor, pero porque recurrí a Él en oración, en clamor, en llanto, busqué leer su palabra y Él me ayudó. Bueno, lo puede hacer contigo también, pero a veces Dios permite esas cosas para que nos acerquemos a Él. Y aquí dice la palabra, como decía, que
indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas inconmovibles, que quede en nosotros la santidad, la presencia del Espíritu Santo, para que cuando el Señor mueva todas estas cosas, bueno, nosotros quedemos firmes en el Señor, sabiendo que la presencia del Señor, la santidad de Cristo habita en nosotros y nosotros podamos vivir así juntamente con nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde, buenos días, buen comienzo de semana. Hoy lunes, ya aquí en este lado del mundo, ya estamos bien entrado el día y mientras que allá todavía en las Américas, algunos están llegando ya a la medianoche. Que Dios les bendiga, estamos contentos de estar con ustedes. Mira la diferencia. Dice aquí el escritor de Hebreos que no nos hemos acercado al monte que ardía, no nos hemos acercado al sonido de aquella voz que hacía temblar al monte, no nos hemos acercado a ese monte que tenía límite, que si aún una bestia traspasaba el límite sería destruida, sería muerta, fulminada, sino que nos hemos acercado a Sión, a la ciudad de Dios, a la compañía de millares de ángeles, al que amonesta desde el cielo a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Sigue haciendo comparación a lo antiguo con lo nuevo. El antiguo ya está pronto a desaparecer y entramos al nuevo pacto, mis amados hermanos, con promesas mayores, con promesas superiores. Así que velemos. La Biblia dice que teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, para ser hallados firmes en Él, fieles y limpios de toda contaminación. Así que prepárate. No hagas como Esaú, que a la primera tentativa vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y aunque después procuró recuperarla con lágrimas, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Así que no vendas tu primogenitura, no vendas tu bendición, no deseches tu bendición, no te rindas, no desmayes, porque este es un regalo de Dios. Y si nosotros desechamos el regalo de Dios, quizás no haya oportunidad. Las personas a veces se desaniman, se descarrían, se apartan de Dios pensando en que tendrán otra oportunidad. Pero no siempre llega otra oportunidad. Hay veces que el llamado pasa una vez y sigue de largo. Es como el tren que se detiene una vez y arranca de nuevo. Cuando el que estaba esperando el tren no se ha percibido y quiere ingresar en él, ya es demasiado tarde, ya el tren ha partido. Pues aprovecha ese tren que va pasando por aquí. Aprovecha que está pasando por tu casa, por tu vida, a través de estos medios. Está llegando la palabra de Dios a tu vida. Aprovecha la oportunidad. No deseches al que habla, no deseches al que está tratando contigo. Me quedan dos versículos aquí que son el 28 y el 29. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Oye bien, así que recibiendo nosotros un reino, no es que lo vamos a recibir, es que ya lo hemos recibido. Estamos en el reino de Dios, somos parte de ese reino. Estamos en la compañía de millares de ángeles. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ya los ángeles están en acción, están a nuestro alrededor. No un ángel, sino millares de ángeles están al servicio de los santos. Y puesto que hemos recibido un reino inconmovible, seamos agradecidos. Seamos agradecidos, no seamos ingratos.
Ay, qué triste es cuando la gente come y ni siquiera hace partícipe a aquella persona que le ha servido de esa gratitud. Gracias, muy amable, qué deliciosa estuvo la comida. Cuando te sirven y no lo reconoces a esa persona que te atiende en casa, como decía un hombre, mi mujer no trabaja, y el psicólogo que lo estaba tratando le dijo que tu mujer no trabaja. ¿Quién atiende a los niños? ¿Quién es la última que se va a la cama? ¿Quién es la que los lleva a la escuela? ¿Quién es la que hace la comida? ¿Quién? Entonces el hombre terminó concluyendo que en realidad estaba equivocado. Mis amados hermanos, debemos ser agradecidos y agradecerle a Dios por escogernos a nosotros. Lo damos hoy por hecho que somos escogidos, pero ¿te detienes alguna vez a pensar que el que nos escogió fue Dios y no por nuestros méritos? Cuando se escoge a alguien para una empresa, se le hace un examen, aquí se les llama oposiciones, y entonces se elige el mejor, pero Dios no nos eligió porque éramos los mejores. Escogió lo vil, lo desechado por el mundo, y les llamó, mis amados hermanos, y les puso en lugar de eminencia. Desechando, mis amados hermanos, los sabios de este mundo, escogió a lo vil para avergonzar a los sabios y nos sentó juntamente con él, con reyes y sacerdotes. Nos ha puesto en lugar de eminencia. Seamos agradecidos con el Señor. Tengamos un corazón agradecido cada día para servir a Dios. No servimos a Dios por los méritos que tenemos, no nos llamó Él por las cualidades que tenemos, no, nadie daría una peseta, nadie daría $1, €1 por nosotros, hermano, pero Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Así que seamos agradecidos. Aquí estamos nosotros, delante de estas cámaras, nos levantamos bien de mañana para estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. ¿Cuánto nos pagan? Quiero decirle que ninguno de nosotros cobramos por este trabajo. Lo hacemos en agradecimiento. Un día el Señor llegó a nosotros, nos rescató, conocimos al Señor, salimos de las tinieblas a su luz admirable. Entonces en agradecimiento servimos al Señor. Se dice que un esclavo fue subastado. El hombre que lo compró se llevó su esclavo encadenado, pero a mitad de camino le quitó las cadenas y le dijo: he comprado tu libertad, vete, eres libre. Se fue y a cierta distancia sintió los pasos de alguien detrás de él y miró hacia atrás, allí iba el esclavo. Este hombre le dijo: es que no me entiendes, he comprado tu libertad, vete, eres libre. El esclavo comenzó a llorar y le dijo: ya que no te puedo pagar lo que hiciste por mí, déjame servirte, no como esclavo, sino como amigo, en agradecimiento a lo que hiciste por mí. Bendito sea el nombre del Señor. No nos hemos acercado a cualquier cosa inanimada, sino que nos hemos acercado al Salvador del mundo. Hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que servimos a Dios hoy por gratitud. Predica la palabra, ora, busca a Dios. Es un privilegio que podamos estar cerca de Dios, ministrando a Dios y ministrando la palabra a los hombres. Así que en agradecimiento sírvele. No te vayas detrás del pecado, no patees la bendición que Dios te dio, la salvación, la cual fue comprada por un precio muy grande. Sírvele a Dios en agradecimiento. Y el versículo 29 nos da una advertencia. Nos dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es bondadoso, pero también es severo, dice la palabra. Dice que la bondad de Dios es para aquellos que permanecen en esa bondad, pero la severidad de Dios
es para aquellos que insisten en el pecado y se apartan de Dios. En este momento yo te invito a refugiarte en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios. La Biblia dice que Dios es grande en misericordia, tardo para la ira y amplio en perdonar. Así que acércate a Dios, que en Él tendrás pronto auxilio. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Cristo hay descanso para tu alma. En Cristo hay esperanza para tus propósitos y tus metas. Acércate al Señor. Él es fuego consumidor. Aquellos hombres que se rebelaron contra Moisés y hablaron de apedrearlo, que resistieron a lo que hablaba Moisés, no entendiendo que resistían era Dios, fueron consumidos en el desierto. Serpientes venenosas salían y les mordían. Allí caía el pueblo, miles y miles de ellos, hasta que clamaron a Dios. Hoy en día Dios sigue siendo el mismo Dios. Él es bondad, Él es amor, Dios es amor. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Mis amados hermanos, parece un contraste. Amor con fuego consumidor, qué cosa más antagónica una con la otra. Pero la misma naturaleza de Dios, que es justicia. Todo el que se acerca a la justicia, si es transgresor de ella, la justicia lo deja en evidencia. Así que pórtate bien, camina en el Señor, sea agradecido, vive una vida que agrade al Señor y tendrás tu premio, tendrás tu recompensa allí donde estás. A los amigos que todavía no han reconocido a Jesucristo como su Salvador, hoy yo les invito a que vengan al Señor, a que le entreguen su vida al Señor. Él cambiará sus vidas, Él romperá sus cadenas, Él le va a libertar. La Biblia dice que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Él rompe tus cadenas. Hoy te invito a recibir a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, pidiéndote perdón, por mis pecados, borra mis pecados, Señor. Perdona mis pecados, cambia mi vida, dame vida nueva, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti, desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 19, versículos 12 y 13, el salmista clama a Dios diciendo: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Clama a Dios, pídele al Señor que te libre de tus errores, que tú no percibes, que no te das cuenta. El mono no se mira su propio rabo. ¿Cómo podemos ver nuestros errores? Si los viéramos, no los cometeríamos. Clama conmigo: Padre, líbrame de mis errores que me son ocultos.